Ambos sectores, tanto el petrolero como el de energía, son sectores que tienen áreas de recursos humanos enfocadas de una manera estratégica, alineadas al negocio. ¿A qué me refiero? A que no solo se preocupan por la típica función de recursos humanos, que es la parte de administración de planillas, administración de seguros, sino van más allá. Tienen, por ejemplo, programas de desarrollo de talento, tienen programas de líneas de carrera, tienen además programas que involucran mucho al identificar el potencial y desarrollarlo, planes de sucesión. Son de alguna manera ambos sectores bastante profesionales en temas de gestión humana. En el sector petróleo, por ejemplo, si analizamos el tema de incrementos salariales, si bien es un sector que ha venido de alguna manera retrocediendo por el precio del barril, tienen incrementos salariales, por el decrecimiento del precio del barril, tienen incrementos salariales que van alrededor de 4%, el promedio general, y en algunos casos para incrementos promocionales están alrededor de 12%. Si analizamos el sector energía, hablamos de incrementos alrededor también de entre 4 y 5%, que comparados con una inflación que no ha crecido más de 2 puntos y algo, estamos bien, porque son incrementos bastante altos. Ambos son sectores competitivos. En el sector de energía también, al hablar del incremento promocional, hablamos de un incremento aproximado de 11%, que es bastante alto si analizamos también PBI y por otro lado inflación, ¿no? Están por encima. En cuanto a utilidades, en el sector petróleo sí las utilidades son más bajas, están alrededor de un sueldo, y en el sector, por ejemplo, energía sí hablamos de utilidades mucho más competitivas, ¿no? Alrededor de 3 a 4 sueldos. Pero son también por diferentes sectores, ¿no? Yo diría que petróleo es un sector que se estaba manteniendo, en cambio energía es un sector que ha crecido más. Nosotros tenemos una base de datos de 260 empresas y el promedio de incrementos de esta base en general es de 4.8, casi 5%, la proyección para este año 2018, mientras que el sector petróleo es de 3.9 y el sector energía es de 4.4. Ambas son proyecciones bastante conservadoras y tienen que ver mucho con el contexto económico-político que hemos tenido. Son sectores que antes, hablando de 3 años atrás, por ejemplo, tenían incrementos mayores a 5. Y este año estamos hablando de incrementos entre 3.5 y 4.5. Petróleo es un sector donde la especialización se necesita. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un ingeniero petrolero o de un geólogo que recién sale de la universidad. Obviamente va a tener un salario mucho mayor que el de un puesto que vaya a un área de soporte. En petróleo, por ejemplo, un profesional recién egresado de estas profesiones como ingeniería, petróleo, geología, van con salarios mayores a 5. Sin embargo, cuando contratan puestos que van a áreas más de soporte, estamos hablando de salarios entre 3.500 y 4. Entonces hay una gran diferencia, o sea, las empresas de petróleo tienen esta práctica de obviamente dar un sueldo más competitivo a aquellos puestos core, porque son más escasos en realidad. Sin embargo, un puesto más de soporte tendrá un salario menor, ¿no? En energía, por ejemplo, para un puesto de soporte más o menos estamos hablando de 2.500, 3.000 y un puesto core más o menos de 3.500 a 4.500. Entonces hay rangos de diferencia por el tipo de función y de responsabilidad que tienen en el negocio, ¿no? Puestos core, nuestra pregunta es bien simple, es ¿cuánto le pagas a un profesional recién egresado que va a un puesto core y cuánto le pagas a un profesional recién egresado que va a un área de soporte? Y hacen esta diferenciación. Pero básicamente son criterios de especialización, conocimiento y el tema de repente de experiencia que hayan tenido en temas de prácticas en otras empresas.